Hola amigos, mi nombre es Mario Maguaya, soy estudiante de la Universidad Central del Ecuador de la carrera de Ingeniería Civil. Bueno, para este video vamos a ver cómo se puede hacer el prediseño de un elemento estructural tan conocido como las losas. Podemos decir que a nivel de análisis estructural y diseño de una edificación, muchas veces tenemos la pregunta o la intriga de saber con qué dimensiones de los elementos estructurales podemos comenzar a hacer nuestro análisis. Para lo cual, cabe recalcar que hay que tomar un punto muy importante, la cual es el predimensionamiento o el prediseño de estos elementos estructurales. Bueno, para este caso nosotros vamos a utilizar esta fórmula, que en sí es una fórmula empírica que arroja buenos resultados para obtener en sí unas dimensiones adecuadas en nuestra estructura. Existen muchas fórmulas o muchos métodos, muchas fórmulas empíricas que se pueden utilizar. Por ejemplo, el ACI 31814 determinan unas ecuaciones para obtener la altura mínima de una losa, ya sea esta alivianada o ya sea en sí maciza. Entonces, en este video vamos a utilizar esta fórmula, la cual indica que la altura de la losa va a ser igual a la luz entre ejes, la luz mayor entre ejes, por 0.8 más el esfuerzo de fluencia del refuerzo, el acero de refuerzo sobre 14.000 dividido por 100. Y este tiene que ser mayor o igual a 12.5. Aquí nos indica que el espesor mínimo de la altura o la altura losa mínima debe ser de igual a 12.5 centímetros. Entonces, a mayor o igual. Entonces, en el peor de los casos, deberíamos de utilizar 12.5. Entonces, al ser una fórmula empírica, entonces puede arrojar resultados cercanos a la realidad. Además, aquí nos indica una tabla donde se puede hacer una relación entre la losa alivianada con la losa maciza. Al aplicar esta fórmula, nosotros tenemos una losa destinada para un espesor de losa específicamente para losa maciza, para lo cual se puede hacer una relación y obtener una altura de losa alivianada. Bueno, en este caso, como podemos ver, se puede decir para una losa alivianada de 25 centímetros, como en la fórmula debemos tener alrededor de 18.06 centímetros. Entonces, que equivale a una losa de 25 centímetros y así sucesivamente. Bueno, continuando, podemos decir que nosotros vamos a hacer el prediseño de este elemento estructural llamado losa para un ejercicio donde la luz entre ejes va a ser de 4.5 a manera de ejemplo. Entonces, en este caso, aplicando la ecuación, simplemente yo voy a ingresar la altura de 4.5 en metros. Entonces, hay que tener en cuenta que el espesor mínimo de la carpeta de compresión debe ser de 5 centímetros y el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo va a ser de 4.200 kilogramos sobre centímetros cuadrados, para lo cual se tiene una altura a nivel de prediseño de losa de 13.75 centímetros. Yéndonos a la tabla que antes mencionamos, es alrededor de 20 centímetros aproximadamente la losa, de la altura de la losa. Entonces, como ejemplo, podemos tener que la altura de la losa para este caso va a ser de 20 centímetros. Posterior a ello, una vez tenido en sí la altura a nivel de prediseño de una losa, podemos determinar las cargas, ya sea esta carga muerta debido al peso propio de la losa o debido a la sobrecarga, o también conocido como las cargas permanentes. El peso propio de la losa, como podemos ver en el gráfico, depende en sí de los nervios, depende de la carpeta de compresión, y en este caso, si es que se van a utilizar bloques
O también si es que no se utiliza bloques, también se pueden utilizar los casetones, que en sí es otra manera de construir los tipos losa. Para lo cual en sí vamos a hacer una losa alivianada donde se van a utilizar bloques a manera de ejemplo. Bueno, en este caso tenemos que los nervios van a ser tanto en sentido horizontal como vertical. De acuerdo al gráfico podemos determinar la geometría, la dimensión el volumen de cada nervio, ya sean horizontales y verticales, ya sea de la carpeta de compresión o también el número de bloques que se utiliza. Hay que tener en cuenta que este análisis se realiza para 1 metro cuadrado de losa. Entonces, una vez sacado el volumen de estos elementos, se debe multiplicar por el peso específico de cada uno de ellos y se obtiene un peso en kilonewton sobre metro cuadrado. Esto ya depende de las unidades que ustedes desean utilizar. Se pueden utilizar en kilonewton sobre metros cuadrados o en kilogramos sobre metros cuadrados o en toneladas sobre metros cuadrados. Entonces, podemos ver que al determinar el peso propio de una losa, obtenemos en sí alrededor de 0.26 toneladas sobre metro cuadrado. Este es el peso propio de la losa. Además del peso propio de la losa tenemos en sí la sobrecarga o también se conoce como las cargas permanentes. Estas en sí se derivan y se componen ya sean por mampostería, ya sea por recubrimientos, ya sean acabados. En algunos casos se puede poner cielo falso, en otros casos existen también las instalaciones de luz, instalaciones de agua. Entonces, todo esto debe ser cuantificado. Para mayor entendimiento, la norma ecuatoriana de la construcción en el capítulo de cargas no sísmicas determina en sí qué tipo de pesos se debe utilizar de acuerdo al tipo de elemento que se va a implementar en nuestra losa o para el uso de la estructura. Si quieren tener mayor información, pueden revisar la norma en ese capítulo. Bueno, en la sobrecarga, como a manera de ejemplo, podemos ver que en sí obtuvimos una sobrecarga de 0.25 toneladas sobre metro cuadrado. Por otra parte, también podemos ver en sí la carga muerta total, que en sí es la suma del peso propio de la losa más la sobrecarga, que es lo que equivale a 505.60 kilogramos sobre metro cuadrado. Otra parte también el capítulo de cargas no sísmicas de la NEC determina en sí el uso de la estructura. Por ejemplo, si se va a utilizar para una estructura tipo departamento, en sí la norma indica que alrededor de 200 kilogramos sobre metro cuadrado se debe emplear como carga viva. Lo mismo sucede si se va a utilizar para oficinas. Esta se modifica, se debe emplear alrededor de 250 kilogramos sobre metro cuadrado. De igual manera, la norma nos indica para parqueaderos y en el caso de cubiertas sin acceso. Se debe implementar el uso de estas cargas. Bueno, entonces, como podemos ver, a manera de prediseño, obtuvimos de acuerdo a nuestra geometría en planta de nuestra edificación, obtuvimos una altura mínima de 20 centímetros. También obtuvimos un peso propio de losa de 0,26 toneladas sobre metro cuadrado o 260 kilogramos sobre metro cuadrado aproximadamente. Una sobrecarga de 0,25 toneladas sobre metro cuadrado y la sumatoria de estas dos cargas. Y como carga de cubierta ya depende del uso de la estructura.
Eso es todo, amigos. Muchas gracias. No te olvides de darle like a los videos, compartir, suscribirte a mi canal y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen más videos que estaré subiendo posteriormente. Muchas gracias.